Buenos días, mi nombre es Montoya Saavedra Diego Alberto. En esta ocasión les hablaré de las glándulas anexas al sistema digestivo. En este tema abarcaremos glándulas salivales, hígado, vesícula biliar y el páncreas. Comenzaremos hablando de las glándulas salivales. Estas se dividen en dos categorías, mayores y menores. Estas glándulas son las que se encargan de la producción de saliva, la cual es una secreción esencial para la digestión, lubricación, protección y defensa microbiana de la cavidad bucal. Comenzaremos hablando de las glándulas salivales mayores. Estas son las principales productoras de saliva y están bien encapsuladas, dividiéndose en lóbulos y lobulillos. Son tres glándulas mayores, que es la parótida, submandibular y sublingual. Comenzaremos hablando de la parótida. La parótida es la más grande. Se localiza frente al oído externo y detrás de la rama ascendente de la mandíbula, como podemos ver en esta imagen. Su secreción es de tipo serosa exclusivamente. Produce ricas enzimas en proteínas como la alfa-amilasa. Su conducto es el conducto de Stensen, el cual atraviesa el músculo buccinador y desemboca enfrente del segundo molar superior. Tiene una estructura adicional, la cual contiene abundante tejido adiposo que está intercalado entre los acinos serosos. La siguiente glándula es la glándula submandibular. Esta se ubica en el triángulo submandibular, debajo del piso de la boca y cerca de la mandíbula. Como lo vemos aquí, está cerca de la mandíbula y debajo del piso de la boca, ¿vale? Tiene una secreción mixta, pero predomina la tipo serosa. Y en algunos acinos mucosos suele tener semilunas serosas. El conducto de esta glándula es el conducto de Wharton, el cual desemboca en el suelo de la boca cerca del frenillo lingual. Esta, de igual forma, contiene tejido adiposo, pero en menor cantidad que la glándula parótida. Por último, de las mayores, tenemos a la glándula sublingual, la cual es la más pequeña de las tres y se localiza en el piso de la boca, delante de la submandibular, como lo podemos ver aquí. Su secreción es mucosa con algunas porciones serosas. Los conductos, tiene conductos menores de Ribinius, el cual desemboca directamente en el suelo de la boca, y algunos conductos que conectan con la submandibular. Ahora veremos unas imágenes histológicas de cada una de las glándulas. Aquí tenemos la glándula parótida, submandibular y la sublingual. Una diferencia clara que podemos observar es el tejido adiposo que tiene cada una. Como lo mencioné, la parótida es la que tiene mayor tejido adiposo entre los acinos. Como podemos observar, aquí están los adipocitos, la grasa, y entre cada una va disminuyendo la cantidad de grasa que tiene. Esta es una característica una diferencia que tienen entre las tres, aparte del tamaño y la ubicación. Continuamos con las glándulas salivales menores, las cuales tienen características, podemos decir, contrarias a las mayores. Por ejemplo, no están encapsuladas, secretan principalmente mucina, aunque algunas tienen componentes serosos. Desembocan directamente en la cavidad bucal, en las otras desembocan en la submandibular o en algún otro sitio. Su ubicación es en la mucosa de la cavidad bucal, en las regiones como la lengua, labios, mejillas y paladar. Ahora iremos con las siguientes, que son los adenómeros glandulares. Los adenómeros son unidades funcionales y estructurales básicas de las glándulas. Son responsables de la secreción de saliva, están organizados dentro de los lóbulos glandulares y rodeados por tejido conjuntivo que contiene vasos sanguíneos y conductos excresores. La estructura básica de los adenómeros es acino, el cual es un conducto de células serosas, mucosas o mixtas que secretan directamente en los conductos. Conducto intercalar, el cual es un pequeño conducto que recoge la secreción de acino. Conducto estriado, el cual modifica la saliva mediante absorción de sodio y cloro. Hace una mezcla de cloro y de sodio en la saliva y es lo que podemos excretar o lo que tenemos en la boca. Y tiene el conducto excretor, la cual transporta la saliva hacia la cavidad bucal.
Ahora tiene células, a las cuales son la serosa, mucosa y mixtas. Las serosas, las cuales producen secreciones acuosas ricas en proteínas y enzimas como la alfa-amilasa. Las mucosas, que secretan mucina, el precursor del moco, que proporciona viscosidad a la saliva. Por último, las mixtas, que contienen ambos tipos de células. Las células forman serosas, las cuales forman semilunas serosas, como lo mencionamos en las glándulas, dispuestas alrededor de las células mucosas. Ahora hablaremos del sistema de conductos de las glándulas. La saliva se produce en los adenómeros, que fluye a través de los sistemas de conductos que están organizados en conductos intercalares, estriados y excretores, como los mencionamos anteriormente. En los intercalares son pequeños y son revestidos por epitelio cúbico simple. Recogen la saliva directamente de los acinos. Los conductos estriados están revestidos por epitelio cúbico o cilíndrico alto. Absorben sodio y cloro mientras excreta potasio y bicarbonato. Y los conductos excretores son los más grandes. Estos están revestidos por epitelio cúbico y transportan la saliva hacia la cavidad bucal. El sistema de conductos, en pocas palabras, es el que se encarga del transporte de la saliva hacia cualquier parte de la cavidad bucal. Ahora, el siguiente tema es producción y composición de la saliva. A diario aproximadamente producimos de 1 a 1.2 litros de saliva. Aproximadamente, dependiendo pues también qué tan hidratado estés, porque contiene agua, electrolitos, proteínas y enzimas, mucina y tiene un pH que varía entre 6 y 7.4. En la parte de agua representa aproximadamente el 99% de agua. Es por eso que les comento que dependiendo de la cantidad de agua que consumas al día, puede ser la cantidad de saliva que produzcas. De electrolitos, como lo vimos, incluye potasio, bicarbonato, sodio y cloro. Enzimas o proteínas, se encuentra la alfa-amilasa, la cual inicia la digestión del almidón, la lisozima, la cual tiene propiedades antimicrobianas, la IgA, que contribuye a la defensa microbiana. Y por último la mucina, que proporciona la viscosidad y la lubricación. Siguiente tema son las funciones de la saliva. Aquí tenemos la digestión, protección, defensa antimicrobiana y la limpieza. En la digestión, aquí se inicia la degradación de carbohidratos mediante la alfa-amilasa. En la parte de la protección, se humedece y se lubrica la cavidad bucal. Se neutralizan los ácidos y se protege contra las caries gracias al bicarbonato que se produce al momento de la fabricación o el momento del traspaso entre los sistemas de conductos de la saliva. En la defensa antimicrobiana, la lisocina y la peroxidasa son los anticuerpos que inhiben el crecimiento de microorganismos en la cavidad bucal. En la limpieza, se arrastran los restos de alimentos y las células exofoliadas que se encuentren en la cavidad bucal. Y por último, la cual es la facilitación del gusto. Aquí se permite la disolución de compuestos químicos, los cuales van a estimular las papilas gustativas y es las que dan el sabor de las cosas. Ahora pasaremos a hablar del hígado. El hígado es el órgano interno más grande del cuerpo humano, teniendo un peso aproximado de 1.4 a 1.8 kilogramos en los adultos. Su función es crucial para el metabolismo, la detoxificación y cierta síntesis de algunos compuestos esenciales. Está situado en el hipocondrio derecho, extendiéndose al epigastrio y hipocondrio izquierdo, protegido por las costillas. El hígado está cubierto por una cápsula llamada cápsula de Gleason, la cual es una capa de tejido conjuntivo fibroso que lo protege y este contiene vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Esta cápsula está recubierta por una capa serosa, la cual se llama peritoneo visceral, excepto en la región del hígado donde está en contacto directo con el diafragma y ciertos órganos, también como el área desnuda cerca de la vena cava inferior. De forma anatómica, el hígado se divide en lóbulos, exactamente 4.
lóbulo derecho, izquierdo, cuadrado y caudado, que en este momento los vamos a ver. En la vista anterior del hígado encontraremos dos lóbulos, el cual es el derecho. Este es el más grande y representa la mayor parte de la masa hepática. Posteriormente tenemos al lóbulo izquierdo. Este es el más pequeño y se encuentra localizado en la línea medial del cuerpo. Estos dos se encuentran en una vista anterior del hígado. Ahora pasaremos a la vista posterior. En la vista posterior encontraremos el lóbulo cuadrado. El lóbulo cuadrado está ubicado cerca de la vesícula biliar. Arriba de él encontraremos el lóbulo caudado. El lóbulo caudado está en contacto directo con la vena cava inferior. Y esto, así de fácil, sería los lóbulos del hígado. Ahora pasaremos con el siguiente parte, que es la fisiología hepática. Ya estando aquí en la fisiología hepática, contaremos con ciertas funciones esenciales, como metabólicas, detoxificación, de almacenamiento y la producción de la bilis. En las metabólicas se encuentra el metabolismo de carbohidratos, en donde el hígado se encargará de almacenar glucosa en forma de glucógeno y la liberará al torrente sanguíneo cuando los niveles de glucosa estén bajos, lo cual se llama gluconeólisis. Además, produce glucosa a partir de precursores no glicinados como aminoácidos y lactato. Metabolismo de lípidos, donde se participa en la síntesis de colesterol. Metabolismo de proteínas, donde se producen proteínas plasmáticas esenciales como la albumina y factores coagulantes. En las funciones de detoxificación, el hígado se encarga de convertir compuestos tóxicos, como lo podría ser el amoníaco, en sustancias menos nocivas, las cuales serán excretadas por el riñón o el extracto gastrointestinal. También ayuda a la neutralización de toxinas, metaboliza medicamentos y degrada hormonas como el estrógeno. En la parte de funciones de almacenamiento se almacenan vitaminas liposolubles, que son la A, D, E y K. Y de igual forma se almacena vitamina B12, como podemos añadir también minerales que son hierro y cobre. En la producción de bilis, aproximadamente al día producimos entre medio a 1 litro de bilis, el cual es un líquido esencial para la digestión y absorción de grasas. La bilis también transporta productos y desechos como la bilirrubina, la cual se excreta a través de las heces. Siguiente tema, el cual hablaremos de la bilis en concreto. La bilis en su composición tendrá agua, aproximadamente de un 85 a 90% de agua. De igual forma tiene sales biliares. Estas sales serán derivadas de colesterol, como serán algunas grasas que son ácido cólico, ácido litocólico y ácido desoxicólico. También contiene colesterol entre un 4 a 6%. Este es excretado directamente por el hígado y entra en equilibrio con las sales biliares. Fosfolípidos principalmente contiene lecitina, que es entre 3 a 5% de un total que tenemos, y pigmentos biliares, de los cuales son los bilirrubina, que es un pigmento principal y es el responsable de la coloración amarilla de la bilis, y la biliverdina, la cual es un pigmento verde que puede estar en pequeñas cantidades. Ahora, los electrolitos de la bilis son sodio, potasio, calcio y magnesio. Ahora, conocidos los principales compuestos de la bilis, ahora iremos con su producción. Aquí los principales de la producción de la bilis son los hepatocitos, los cuales se encargan de la síntesis y la segregación de los componentes principales, que son ácidos biliares, pigmentos, colesterol, agua y electrolitos. Una vez formados, los componentes son liberados por los hepatocitos hacia los canículos biliares
que son pequeños conductos en el hígado. La bilis irá fluyendo por los canículos hacia los conductos biliares, los cuales son los más grandes. Aquí habrá células epiteliales que van a modificar y añadir o reabsorber agua, iones o los componentes que sean necesarios para la bilis. Para el almacenamiento o segregación de esta, la bilis va a fluir hacia la vesícula biliar, donde se concentra y almacena entre las comidas. Aquí, durante la digestión, la bilis es liberada hacia el intestino delgado a través del conducto colédoco para ayudar a la emulsificación de las grasas. Con esto, tenemos claro que la bilis no solo facilita la digestión de grasas, sino también nos ayuda a la eliminación de productos como desechos de los pigmentos y el exceso de colesterol que puede llegar a sintetizarse. Esto convirtiendo al hígado en un órgano clave para la digestión y la desintoxicación de nuestro cuerpo. Visto este tema, ahora vamos con irrigación hepática, en la cual el hígado es el único órgano que recibe sangre por dos fuentes principales. ¿Cuáles son? Vena porta hepática y la arteria hepática. La vena porta le da aproximadamente el 75% del flujo sanguíneo hepático. La sangre proviene del tracto digestivo, el páncreas, el vaso y contiene nutrientes absorbidos durante la digestión. La siguiente es la arteria hepática, la cual proporciona el 25% restante del flujo sanguíneo que éste tiene, donde se transporta sangre oxigenada desde la aorta. Aquí, ambas fuentes de sangre confluyen en la sinusoides hepáticos, capilares fenestrados, los cuales rodean a los hepatocitos. Esto permite el intercambio de oxígeno, nutrientes y productos metabólicos entre la sangre y las células hepáticas. La sangre procesada en este proceso será recolectada por las venas centrales de los lobulillos hepáticos y drenada hacia las venas hepáticas, las cuales desembocan en la vena cava inferior. Ya visto la irrigación hepática, pasaremos con nuestra organización estructural. La organización principalmente será por lobulillos hepáticos, los cuales son unidades hexagonales que delimitadas por una tríada portales. Cada tríada está formada por una rama de la arteria hepática, de la vena porta y un conducto biliar. Aquí podemos ver las partes de la estructura del lobulillo hepático. Aquí vemos la vena centrolobular. En su nombre lo dice que está en el centro del lobulillo. La arteria y la vena van a estar en los costados de nuestros lobulillos, que van a estar en conjunto con las tríadas portales. Y también algo adicional es que en estos centros de nuestros lóbulos va a haber hepatocitos. Al conjunto de estas cadenitas que se ven aquí, ya lo dije, se le llamará cadena de hepatocitos. Es lo que va a ir conformando al hígado en su estructura histológica. Ya visto esto, seguiremos con una vista de una imagen histológica. Viendo aquí, podemos identificar los hepatocitos, que son estas células. También células endoteliales. Y más adelante vamos a ver qué es el espacio de Disset. Seguiremos con el siguiente tema. Antes de continuar, casi lo olvido. Como les mencioné, en el centro de cada lobulillo se va a encontrar una vena central, la cual será la centrolobulillar, en ciertos nombres, o la contralobulillar. También los hepatocitos estarán dispuestos en cordones radiales, que les mencioné, que son llamados cadena de hepatocitos. Y entre los hepatocitos habrá un espacio que se llamará espacio de Disset.
Es un área extracelular donde ocurre el intercambio de sustancias entre la sangre y los hepatocitos. Aquí se albergan células estrelladas que almacenan vitamina A. Ahora, siguiendo con el siguiente tema, veremos la vía linfática. En la vía linfática se produce una gran cantidad de linfa, aproximadamente 25-50% del total que tenemos en el cuerpo humano. Los vasos linfáticos van a comenzar en los espacios de Disien. Ya vimos que los espacios de Disien están entre los hepatocitos. Aquí, estas cositas blancas que vemos aquí, ese es el espacio de Disien donde se va a ir formando la linfa. Y esta va a ir fluyendo hacia los ganglios linfáticos regionales para finalmente llegar al conducto torácico. Ahora, vamos a ir al siguiente tema, que son los hepatocitos. Estos son células poliédricas con capacidades multifuncionales. Estas dos células tienen superficies principales, que es la superficie vascular y la superficie biliar. En la vascular está orientada a los sinusoides, permitiendo el intercambio de nutrientes y productos metabólicos. La biliar está orientada hacia los conículos biliares, que permite la secreción de bilis. Las funciones de los hepatocitos es la producción de bilis, como lo mencionamos anteriormente, la síntesis de proteínas plasmáticas, metabolismo de lípidos, carbohidratos y proteínas, y la detoxificación de compuestos tóxicos. Aquí podemos ver que tienen una forma circular y parece como que tiene un ojito aquí. De esa forma podemos identificar a los hepatocitos, aparte que van a estar casi siempre en cadena, como se los menciona en los lóbulos, y van a tener como un circulito dentro, que es el núcleo, que parece un ojo. Siguiendo con el siguiente, que es el árbol biliar. Este va a comenzar desde los canículos biliares, que son pequeños conductos formados por los hepatocitos, los cuales van a recolectar bilis, que se irá produciendo, y en estos canículos se conectan con los conductos biliares interhepáticos, que eventualmente confluyen en los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Estos conductos van a formar el conducto hepático común, el cual transporta la bilis hacia el duodeno a través del conducto colédoco o hacia la vesícula biliar para su almacenamiento, y este sistema no solo facilita la excreción de bilis, sino también desempeña un papel importante en la digestión de grasas. Terminamos hígado, continuaremos con la vesícula biliar. La vesícula biliar es un órgano bastante pequeño, el cual tiene una forma de pera y mide entre 7 a 10 centímetros y tiene una capacidad aproximada de 30 a 50 mililitros de bilis, muy poca. Está situada en la cara inferior del hígado, ahorita les voy a mostrar cómo es, y tiene una presión conocida como la fosa vesicular, y esta ubicación permite que la vesícula esté estrechamente relacionada con el hígado, siendo una de sus principales funciones almacenar bilis producidas por este órgano. Aunque el hígado produce bilis continuamente, la vesícula la acumula, la concentra y la libera en el momento adecuado para la digestión de grasas. La bilis que se va a almacenar en la vesícula contiene sales, colesterol, fosfolípidos y pigmentos, como lo habíamos mencionado, que son sus principales componentes de la bilis. Las sales van a ser las principales responsables de emulsionar las grasas en el intestino, lo que facilita su absorción. Los pigmentos, por otro lado, son el producto del desecho derivado de la descomposición de los glóbulos rojos, y su presencia en la bilis es de manera en la que el cuerpo se deshace de productos metabólicos. Ahora les enseñaré dónde se encuentra la vesícula biliar. Estando aquí, la vesícula se va a encontrar en la parte inferior de la cara posterior del hígado, exactamente aquí. Si podemos ver, se encuentra abajito del hígado en el lóbulo cuadrado. Si no mal lo recuerdan, que lo mencionamos al principio de hígado, se encuentra ahí. Y es una pera, como lo mencioné, es una pera. Aquí está, una pera.
con sus conductos que conectan con el hígado. Seguimos con el tema. Siguiendo, veremos la estructura histológica, la cual está constituida por mucosa, lámina propia, capa muscular, adventicia y serosa. En la capa mucosa, el revestimiento de la vesícula está formado por epitelio simple. Este epitelio no solo ayuda de protección, sino también tiene una función que activa la absorción y la secreción de agua y electrolitos, lo que contribuye a la concentración de la bilis. Las células epiteliales de la mucosa presentan microvellosidades, lo que aumenta la superficie de absorción y permite la concentración de la bilis, absorbiendo agua, sodio y cloro. La mucosa está organizada en pliegues profundos, especialmente cuando la vesícula está vacía, lo que facilita su expansión cuando se llena de bilis. La lámina propia es una capa formada por tejido conjuntivo laxo. Contiene vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. También contiene células como fibroblastos, macrófagos y linfocitos, lo que otorga capacidad de defensa frente a infecciones que puedan llegar a causar en la vesícula. La capa muscular externa. La capa muscular está hecha por músculo liso, dispuesta en la forma oblicua y no organizada en capas definidas. El músculo permite que la vesícula se contraiga y expulse la bilis y en ciertas respuestas de estímulos hormonales o nerviosos. La contracción de la vesícula biliar es controlada principalmente por la CCK, la cual es una hormona liberada cuando los elementos grasos ingresan al intestino delgado. La capa adventicia y serosa de la vesícula biliar es parte del contacto con el hígado. La adventicia contiene fibras de colágeno que están fijas al hígado. Las áreas libres que tiene la vesícula es contacto con otros órganos. La vesícula está cubierta por serosa, peritoneo visceral, que la recubre y la protege como al hígado. El siguiente tema que seguiremos es mecanismo de la concentración de la bilis. Aquí la bilis será producida por el hígado y enviada a la vesícula biliar, donde ésta se va a concentrar 10 veces su volumen, y el proceso de concentración es crucial para aumentar la eficiencia de la bilis en la emulsificación de las grasas. Aquí se seguirán dos mecanismos o dos pasos, que es la absorción activa de agua y electrolitos y el mecanismo de secreción de la bilis. En la absorción, el epitelio de la mucosa vesicular está especializado para esto. Esto se logrará a través de bombas iónicas de los electrolitos que mencionamos en las células epiteliales de la mucosa. La ósmosis, que es un concepto que nos va a ayudar en la reabsorción de agua, lo que hará que la bilis vuelva más espesa, concentrada en sales biliares, fosfolípidos y colesterol. El mecanismo de secreción de la bilis para la vesícula biliar hace que concentre la bilis. También tiene la capacidad de secreción. Esta capacidad se activará cuando la vesícula quiera liberar la bilis en respuesta de CCK, que es secretada por el intestino cuando los elementos grasos entran al duodeno. Ahora pasaremos a la concentración y vaciado. Aquí se va a estimular ciertas hormonas, en este caso la CCK, que es cuando entran alimentos grasos al duodeno. La CCK va a inducir la contracción de la vesícula biliar, permitiendo que ésta expulse la bilis concentrada hacia el conducto cístico y de allí hacia el conducto colédoco. Simultáneamente, la CCK también provoca la relajación del esfínter de Oddi, un músculo circular que regula la liberación de bilis y jugos pancreáticos hacia el duodeno. Esto permite que la bilis fluya sin obstrucción, ayudando en la emulsificación de grasas y facilitando la digestión de alimentos grasos en el intestino delgado. La actividad nerviosa también juega un papel muy importante en el vaciado de la vesícula biliar, particularmente a través del nervio vago. La estimulación nerviosa facilita la contracción de la vesícula en las situaciones donde se requiere el vaciado rápido de la bilis.
Visto vesícula biliar, vamos con páncreas. El páncreas es un órgano glandular de forma alargada, teniendo una longitud de 15 a 20 centímetros y ubicado en la parte posterior del abdomen en la región retroperitoneal. Está situado detrás del estómago, extendiéndose desde el duodeno hasta el vaso. Tiene dos funciones principales, las cuales son función exócrina y función endocrina. La exócrina es la producción de enzimas digestivas y la endocrina es la producción de hormonas que regulan el metabolismo, especialmente de la glucosa. Ahora vamos a ver dónde se localiza el páncreas. Como bien lo dije, el páncreas se localiza en la parte posterior, detrás del estómago, que lo vemos, aquí está. Este es el páncreas. Detrás del estómago, extendiéndose hasta el duodeno. Ahí está. Sigamos con el tema. Ya visto dónde se localiza el páncreas, veremos las dos partes que lo componen. Una es el páncreas exócrino, el cual es el 99% del mismo. Es responsable de la producción de enzimas digestivas que se secretan en el intestino delgado para ayudar a la descomposición de alimentos. La otra parte es el páncreas endocrino, el cual es el 1% del páncreas. Este se encuentra en pequeñas agrupaciones de células llamadas islotes de Langerhans y es responsable de la producción de hormonas como insulina, glucagón, somatostatina y polipéptido pancreático. El páncreas exócrino se conecta con el duodeno a través del conducto pancreático principal de Wirsung. Este transporta las enzimas y los jugos pancreáticos hacia el intestino delgado. Veremos más a profundidad el páncreas exócrino. La función exócrina del páncreas está relacionada con la producción y secreción de las enzimas digestivas. Esto facilita la descomposición de los nutrientes en el intestino delgado, las cuales las principales enzimas son amilasa pancreática, lipasa pancreática, proteasas y nucleasas. En la producción de estas enzimas se lleva a cabo en las células acinares, que forman estructuras llamadas acinos. Los acinos están rodeados por un sistema de conductos que transportan las enzimas en el conducto pancreático principal, que este se fusiona con el conducto biliar común antes de desembocar en el duodeno. Las enzimas son especializadas para la digestión química de los alimentos, ya que permiten la descomposición de carbohidratos, proteínas y grasas, facilitando su absorción en el intestino delgado. Ahora veremos una imagen histológica del páncreas. Vemos los conductos, que en un momento los vamos a ver, y vasos sanguíneos. Ahora vamos a entrar al tema de sistema de conductos. El sistema de conductos pancreáticos se encarga del transporte de enzimas producidas por las células acinares hacia el duodeno. Este sistema está formado por varios tipos de conductos que se ramifican y transportan las secreciones hacia el conducto pancreático principal, el cual mencionamos que es el conducto de Wirsung. Aquí se encuentran conductos intercalados, conductos de biliar común, conductos interlobulillares, conductos intralobulillares. Los conductos intercalados recogen la secreción de cada célula acinar. Estos conductos son pequeños y se encuentran cerca de las células acinares. El conducto biliar común es el conducto que lleva la bilis desde el hígado a la vesícula biliar. El conducto pancreático se une a este conducto antes de desembocar en la papila duodenal mayor, donde ambas secreciones, la bilis y las enzimas pancreáticas, se mezclan y se liberan al duodeno para la digestión. Los conductos recogen la secreción de los conductos intercalados y se encuentran dentro de los lóbulos pancreáticos. Los conductos inter
conducen a la secreción hacia los conductos más grandes que se agrupan y terminan en el conducto pancreático principal, que es el de Wilson, el cual transporta las enzimas hacia el duodeno. Visto esto, continuamos con páncreas endocrino. Aquí la función principal endocrina es crucial para la regulación del metabolismo, especialmente en el conducto de los niveles de glucosa en sangre. Esta función es medida por los islotes de Langerhans, que son pequeños grupos de células endocrinas distribuidas por todo el páncreas. Estos islotes son responsables de la secreción de varias hormonas, entre ellas insulina, que es la principal hormona responsable de la reducción de los niveles de glucosa y facilita la captación de glucosa. Glucagón, que tiene efecto contrario de la insulina, aumenta los niveles de glucosa en sangre al estimular la liberación de glucosa. Somatostatina inhibe la secreción de insulina y polipéptido pancreático. Regula la función exócrina de páncreas y ayuda a la motilidad gástrica. Siguiendo con esto, vamos a hablar de los islotes de Langerhans. Estos islotes son pequeños grupos de células, anteriormente que lo mencionamos, y tienen 1.1 a 2% del volumen total del páncreas. Esto a pesar de que tienen un tamaño bastante pequeño, ya que son ciertos grupos de células específicas. En este caso son células alfa, beta y delta. Las células alfa son las encargadas de la producción de glucagón, células beta son las que producen insulina y las células delta son las que producen somatostatina, que es la secreción que sigue después de la insulina como de glucagón, y las células PPP, que son las encargadas de la producción de polipéptido pancreático. En estos islotes están rodeados de una red capilares fenestrados, lo que facilita la liberación rápida de las hormonas, en cualquier caso al torrente sanguíneo. Aquí podemos ver una técnica histológica donde nada más ayuda la marcación de células alfa. Aquí en la tabla vemos con una tinción de Mallory tanto en células alfa, beta y delta. Dependiendo del tipo de célula se va a colorear de un color distinto. Las alfas se van a colorear de color rojo, beta de pardo y las delta de azul. Aquí se ve lo que produce cada una, glucagón, insulina, etc. Vamos con la secreción hormonal del páncreas. Aquí la secreción del páncreas es regulada por el mismo, ya que entra en el metabolismo de la glucosa a través de la insulina y el glucagón. Estas hormonas tienen efectos antagonistas. ¿Por qué? La insulina se libera cuando los niveles de glucosa en sangre son altos. El glucagón se libera cuando los niveles de glucosa en sangre son bajos. En equilibrio de estas dos hormonas es fundamental para mantener los niveles de glucosa dentro del rango estrecho, lo que permite que la homeostasis energética adecuada para las células del cuerpo. Un correcto regulamiento de tanto insulina y glucagón ayuda a que nuestros niveles de glucosa no suban ni bajen en lo permitido o en lo estándar que debería ser. Así podemos tener energía necesaria para realizar nuestras actividades. Ni nos va a sobrar energía, pero tampoco nos debería faltar energía. Bueno, y sería todo por mi parte.